En este vídeo vamos a hablar de los strokes. ¿Qué son los strokes? Los strokes son la medida que tienes en milímetros de profundidad de la aguja, ¿de acuerdo? Es el rango de movimiento que tiene el motor hacia abajo, con lo cual empuja el muelle de la aguja, ¿vale? Y va a hacer que saques la aguja más o menos. Hay dos formas de sacar la aguja y os lo explico de cerquita. Vale, ya estamos aquí, chicos. Antes que nada voy a enseñarles esta maquinita de cerca. Esto es una máquina de bobina de toda la vida, ¿vale? Aprovechando la clase anterior, ¿vale? Y esto es lo que decía de el martillo, ¿vale? Aquí el contacto negativo y positivo hacen un choque, no se compatibilizan, por así decirlo, entonces rebota hacia abajo, ¿vale? Rebota y esto es lo que hace que empuje la aguja hacia abajo. ¿Cuál sería el stroke en esta máquina? Esto, ¿vale? Habría que aflojar esto y a medida que lo aflojas, esto le das mayor recorrido. Si lo aprietas, ¿vale? Le das menos recorrido. Que lo tengo muy apretado esto. ¿Ves? Tiene un menos recorrido. Entonces, a medida que esto lo apretas o lo aflojas, le cambias el stroke de la máquina de bobina, ¿de acuerdo? Este tipo de máquinas, la Xion, por ejemplo, esto no tiene regulable, ¿vale? Del stroke. Esto es un stroke fijo que se llama, al igual que esta de aquí. Perdona. Al igual que esta de aquí, ¿vale? Esta es la XNet, la 270, la Titan 270. Y eso es un stroke fijo, ¿vale? El stroke fijo quiere decir que no se puede cambiar. Os voy a poner una aguja, por ejemplo, aquí de la 3RL, ¿vale? La ponemos. Se encajan súper rápido en todas las máquinas. Siempre es igual, ¿vale? Se pone la aguja, busca que encaje y giras hacia la derecha siempre. Encendemos, ¿vale? Y fijaos, esto es un stroke fijo, que diga, ¿vale? Esto quiere decir que no se puede modificar el stroke. En cámara vais a ver que la aguja va muy lenta, ¿de acuerdo? Pero no va para nada lenta. Lo que pasa es que la velocidad no la capta bien y hace ese efecto, ¿de acuerdo? ¿Cómo regulamos aquí la aguja si esto tiene un stroke que no se puede modificar? Girando esta parte de abajo, que es el grip, ¿vale? Esta es la parte del grip. Entonces, siempre en toda la máquina, si giramos hacia la derecha, ¿vale? Sacaremos la aguja. Fijaros aquí, voy a sacarla al máximo y vais a verlo. Aquí está el máximo. Esta máquina tiene un stroke de 5, ¿vale? 5 es una exageración tremenda. Si yo lo voy bajando ahora hacia la izquierda, ¿vale? Vais a ir viendo que poquito a poco va saliendo menos. Hasta un punto que casi, mira, hasta que casi ya no sale. ¿Veis? Esto parece que va muy lento, pero realmente está pinchando en todo momento, ¿vale? Izquierda, hacia la izquierda siempre recogemos la aguja, hacia la derecha, ¿vale? Sacamos la aguja. Atentos a una cosa, si vosotros giráis mucho a la izquierda vais a ver que empieza a hacer un ruido extraño, ¿vale? Voy a acercarlo al micro. ¿Veis cómo empieza a sonar más fuerte? Ese sonido es porque estáis a punto de sacar el grip, ¿de acuerdo? Voy a pararlo. Si esto lo seguís girando hacia la izquierda, aquí es cuando desmontáis el grip. Mirad, ¿vale? Y el grip se puede sacar, entonces ya se queda el motor dentro. Entonces, por eso estaba haciendo el sonido, ¿vale? Aquí dentro está el motor, en la varilla que empuja hacia abajo. Entonces, es importante que cuando empiece a hacer sonido, estéis... ¿Veis? ¿Lo escucháis, no? Entonces, si yo empiezo a girar a la derecha, el sonido desaparece, ¿vale? Y ya está trabajando la aguja de forma normal. Espera. Ahí. ¿Vale? De forma normal. Vamos a cambiar de máquina y ahora voy a enseñar. Vale, esta la paro ya. Yo voy a enseñar, por ejemplo, con esta, con la EZ, ¿vale? Con la EZ-P3 Pro. En esta máquina vamos a ver que tienes una flechita aquí, ¿vale? Que te marca un número. En este caso está marcando un 2,4, pero podrías bajarlo a un 2, ¿vale? Y si seguimos girando tenemos un 4,2. Ahí lo vemos bien. Esas son las medidas de milímetros que puede crear de recorrido el motor. Si estamos en 2 y ponemos la aguja, ahora mismo con esta máquina tendríamos dos opciones de controlar la aguja, ¿vale? La encendemos también y aquí estamos, ¿vale?
Encendemos y aquí estamos con stroke 2, ¿vale? Entonces tenemos esta salida de aguja, ¿vale? La voy a sacar al máximo, igual que antes, y vais a dar cuenta de lo que es capaz de salir la aguja, ¿vale? Y decís, hostia, a ver si enfoca. Vais a decir, hostia, pero 2 es bastante, sale bastante la aguja. Sí, pero pasa una cosa, ¿vale? Fijaros, con la máquina parada, si os dais cuenta, la aguja sigue estando fuera, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Cuando tienes muy poco recorrido y sacas tanto la aguja, como el motor no da tanto de sí, ¿vale? El recorrido del motor es más cortito, por así decirlo. La aguja no tiene el suficiente recorrido como para esconderse dentro del tip. Este es el tip, el cartucho de la aguja, ¿vale? No tiene suficiente recorrido para esconderse adentro. ¿Qué pasa con esto? Si yo tatúo así, intento sacar la aguja mucho, con un recorrido pequeño y estoy haciendo una línea. Pues lo que va a pasar es que la piel os va a dar todo el rato como enganches. Mientras hacéis la línea va a hacer como así, tirones. Va a pasar así, va a hacer pum, pum. ¿Y eso por qué? Porque como la aguja no llega a esconderse dentro del cartucho, esa aguja que está fuera no llega a salir tampoco nunca de la piel. Entonces se queda dentro de la piel y la tira hacia afuera. ¿Vale? Va pegando tirones. Entonces podéis hacer unos rayajos ahí de la leche. Entonces, ¿para qué utilizamos stroke tan bajitos? Para hacer sombras. ¿Vale? Normalmente para hacer sombras o texturas muy finas. Se recoge un poquito más la aguja, ¿vale? Se recogen un poquito más siempre, en el punto de que cuando se recoja ya se guarde dentro, ¿vale? Aquí por este lado ya veis que se ha guardado. Y cuando ya está bien guardadito dentro, lo podéis comprobar, ya podéis trabajar porque esa aguja siempre va a salir de la piel por completo, ¿vale? Ya podéis trabajar mucho más finito. Podéis trabajar mucho más fino. ¿Qué pasa si nos vamos a un 4,2? Ya estamos aquí, en 4,2. Pasa exactamente igual que pasaba con la otra máquina. El recorrido de la aguja, si nos vamos al máximo, vamos a ver que es mucho mayor. Aquí ya es palabras mayores. Y si guardamos la aguja, incluso estando al máximo de salida, ¿vale? Prácticamente, la aguja ya no está fuera del cartucho. Entonces, quiere decir que esto podemos pasar una profundidad mucho mayor por la piel tatuando sin que se llegue a enganchar. ¿Para qué sirve estos strokes tan grandes? Para hacer líneas sobre todo, para hacer rellenos muy potentes de negro, ¿vale? Esto utilizaremos por ejemplo, en las situaciones en las que querramos marcar una línea bien fuerte, un relleno muy profundo, un gris muy intenso porque el gris rellenemos con el color gris en vez de sombrear, ¿vale? Y para los blancos, yo utilizo siempre el stroke mayor para meter los blancos, ¿vale? Entonces, esta es la forma, por eso os decía y os recomendaba que la mejor máquina para empezar o veáis alguna como esta que podáis regular siempre el stroke, ¿de acuerdo? Vamos a poner una Magnum, por ejemplo, para que veáis cómo trabaja una Magnum con un stroke, ¿vale? Y fijaros la barbaridad, la exageración que sale en la aguja. Esta es la parte trasera. La exageración que sale en la aguja. Yo, por ejemplo, jamás en la vida pincho con esta profundidad. Un 4,2 al máximo de sacada, jamás. Me parece eso torturar al cliente y querer sacarle la tinta y el tatuaje por el otro lado de la piel, ¿vale? Entonces, aunque tenga mucho recorrido, ¿vale? Hay que aprender a jugar, por ejemplo, y no utilizar el máximo. Yo suelo utilizar una medida, por ejemplo, así, ¿vale? Para un relleno, para un relleno. O sea, esto no es tanto, es muy poquito, ¿vale? Yo más o menos clavo 1,5 mm, 2 como mucho, 2 mm más bien para rellenos, y luego para hacer una sombra, lo que hago es dejo más o menos esa profundidad y le bajo un stroke al 2,8 o al 2,5 o al 2, ¿vale? Juego con eso, juego con medidas muy cortitas, ¿vale? Ya entenderéis el por qué cuando lleguemos a la parte de hacer tatuajes, por qué trabajo tan superficial y veréis que así se daña mucho menos la piel y el porqué de las cosas, ¿de acuerdo? Así que si tuviera que quedarme con una máquina rígida, fija, con stroke regulable, a día de hoy, para empezar, os diría que cogierais siempre la regulable, ¿de acuerdo? ¿Que podéis permitiros las dos? Tener las dos, perfecto, ¿vale? Con esto, por ejemplo, un 5,0 de stroke rígida, por así decirlo, que no sea regulable, vais a meter unas líneas y unos blancos que son la leche. O sea, la leche es que parece que va a brillar el blanco. Pero
para empezar, sabéis que no todo el mundo se puede permitir tener varias máquinas, entonces yo recomendaría tener una así, tanto esta, os voy a enseñar también la XNet regulable, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí. Aquí tenemos la XNet Vipera, ¿vale? Que esta también es regulable y también podéis utilizar para ese tipo de cosas, ¿vale? Tenéis el stroke de 2,4 a 4,2, ¿vale? Así que ya es elección de cada uno qué queréis utilizar, pero yo, por ejemplo, esta la veo perfecta, la veo una máquina increíble. Las baterías van a durar más o menos unas 4 horas de uso cada batería, ¿vale? De la P3 Pro, más o menos dura unas 4 horas cada batería. A mí me viene el kit con dos baterías, entonces más o menos siempre tengo para trabajar todo el día, ¿de acuerdo con ellas? Así que dicho esto, nada, nos quedamos con el stroke todo claro, ¿vale? Espero que os haya quedado bastante claro. Si no me lo dejéis abajo en comentarios o en la comunidad, ¿de acuerdo? En las dudas que tengáis, y os las resolveré sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Chao, chao, nos vemos en la siguiente clase.